Hola, mi nombre es Juan Carlos y hoy voy a hablarte de la diferenciación, especialmente cuando estamos hablando de montar un bar, una cafetería o un restaurante, pero esto vale para cualquier tipo de negocio. Lo primero que tienes que saber es que tienes que diferenciarte de la competencia. En un mundo tan saturado, lo peor que nos puede pasar es que seamos uno más. Nuestro mayor enemigo es la indiferencia. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la diferenciación. El cerebro del cliente lo ve todo igual cuando las cosas se parecen. Cuando el cliente inconscientemente no puede diferenciar algo de forma clara, su cerebro no le da valor, porque es más de lo mismo. Aunque las cafeterías no sean iguales, porque no son iguales, el cerebro del cliente sí que las ve iguales, porque no hay ninguna que sobresalga sobre las demás. Digamos que ese cerebro no es capaz de procesar toda esa pequeña información que diferencia todos esos bares y todas esas cafeterías. Por lo tanto, le da el mismo valor. Las mete todas dentro del mismo saco. Esto pasa porque el ser humano es un animal social. Necesita de los demás para sobrevivir. Y por lo tanto, el instinto siempre nos lleva a agruparnos inconscientemente para pasar desapercibidos, porque antiguamente teníamos más posibilidades de sobrevivir. Si observamos a la gente que pasa por la calle, veremos que visten aproximadamente todos igual. Es muy difícil ver a alguien por la calle que sobresalga de tal manera que nos haga girar la cabeza, porque su manera de vestir nos ha llamado mucho la atención. También hay que pensar que si no hay diferenciación, nos tenemos que meter en la guerra de precios. Es decir, trabajar más para cobrar menos. Por lo tanto, es algo que no nos interesa. Meternos en una guerra de precios es lo peor que podemos hacer. En una guerra de precios nadie gana. Todos pierden. Tenemos que sobresalir y desmarcarnos de la competencia. Vamos a ver una serie de puntos importantes que podríamos hacer. Si aún no hemos montado el bar, cafetería o el restaurante, una buena manera de diferenciarnos desde el principio es la decoración. Incluso podemos ser algo atrevidos para que la competencia tenga menos posibilidades de imitarnos. Tengo un vídeo específico que hablo de la decoración. Si estás muy interesado, puedes verlo. También, por ejemplo, podemos hacer propuestas locas. Si ya tenemos ese bar o esa cafetería abierta, podemos hacer, por ejemplo, podríamos decir que todos los que vengan en un día en concreto con un sombrero de cowboy tienen varias consumiciones gratis. La mayoría de clientes obviamente no vendrán con un sombrero de cowboy, pero esta propuesta les va a llamar mucho la atención, y los pocos que vengan con el sombrero se acordarán toda su vida de tu establecimiento y de tu propuesta. O también, para ser diferentes, podríamos, por ejemplo, llevar los cafés y los desayunos a los comercios que estén en la misma calle. En definitiva, son propuestas que no hagan los demás, para diferenciarte. O, por ejemplo, nos podríamos especializar en ser los únicos que hacen carne a la brasa hecha con leña. O podemos especializarnos en hacer zumos de naranja naturales en los desayunos. Podemos y debemos tener una página web profesional, especialmente si la competencia no la tiene. También, para diferenciarnos, podríamos, por ejemplo, enfocarnos en una temática específica, una temática musical, una temática futbolística, podríamos tener billares y hacer campeonatos, o especializarnos en dardos. En definitiva, en algún tipo de foco. En definitiva, enfocarnos en alguna temática. Más ideas para diferenciarnos, pues los platos que servimos en los desayunos podrían tener el nombre de nuestro bar-restaurante. O bien, podríamos tener un canal de YouTube donde enseñamos cómo hacer los cócteles que hacemos allí en el bar, o los tipos de café que tenemos en la cafetería. Otra idea sería dar las propinas que conseguimos a una causa benéfica, a un proyecto solidario, como puede ser una enfermedad en concreto. Otra idea para diferenciarnos podría ser tener unos platos para el desayuno diferentes a los normales. Si, por ejemplo, esto es un plato normal, podríamos tener este. Es mucho más grande, mucho más vistoso y nos diferenciaría claramente de la competencia. Con los vasos pasa algo muy similar. Por ejemplo, lo que yo hice es lo siguiente. En mi zona tenemos estos vasos de tubo para poner los Cuba libres. Es un vaso normal y corriente
un vaso de tubo, donde lo que es en mi zona, cada zona tiene una costumbre diferente y en cada país más. Pues aquí ponemos los Cubalibres normalmente en este vaso. Yo lo que hice es tener este vaso de aquí. No sé si se aprecia, pero es más largo, es más ancho y mucho más elegante. En la parte de abajo hay una parte de cristal importante. Este vaso pesa muchísimo más que este y aparentemente cabe muchísima más cantidad, cosa que no es real del todo. Sí que es verdad que cabe más cantidad, pero no mucha más. Era mucho más elegante, parecía que la cantidad era mucho mayor y mis Cubalibres eran bastante más caros que la competencia. Sin embargo, los clientes venían a mi bar a tomarse los Cubalibres, solo por bebérselos en este vaso. No sé si se aprecia la diferencia, pero son muy diferentes. Otra idea es colgar cuadros que estén en venta en las paredes del local. Aunque nosotros no nos llevemos ninguna comisión, los creadores de esos cuadros tendrán muy presente nuestro establecimiento. Y a nuestro negocio le va a dar un aire muy diferente. Yo personalmente lo hice durante un tiempo y me funcionó. Cualquier cosa vale para diferenciarnos y que el cliente no perciba que somos uno más de la competencia. Nosotros no debemos ser como cualquier bar, como cualquier cafetería, como cualquier restaurante. Debemos ser diferentes en todo lo posible. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado. Espero que hayas aprendido que la diferenciación es importantísima. Mi nombre es Juan Carlos y nos vemos en el próximo vídeo.